dice en producción que ya tengo al entrevistado. Estoy hablando de Leonardo Herú, que es director general de gestión ambiental de la Intendencia de Canelones. Herú, buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Buenas tardes, un gusto. Ah, ahí lo veo, ahí lo veo. Bueno, tengo entendido que se va a continuar profundizando desde la Intendencia Canaria las estrategias de economía circular mediante acciones de reducción, recuperación, valorización también de las distintas fracciones de residuos. Esto va de la mano con la encuesta que planteábamos. Y el uso eficiente de los recursos promoviendo empleos verdes. Acá estoy sacando del entrecomillado de la propia Intendencia. Cuénteme en criollo de qué se trata esto, de qué se trata la economía circular, que de repente mucha gente que nos está mirando del otro lado no tiene claro qué es eso de la economía circular, qué son los empleos verdes, qué es eso de la sustentabilidad. Cuénteme. Bueno, le puedo contar que hoy en Canelones estamos en un proceso que yo creo que es muy importante, que tiene estos objetivos que usted mencionaba. Por un lado, abordar lo que es el desafío principal de los gobiernos departamentales, que es el de la limpieza pública. Nosotros tenemos que seguir logrando mejoras crecientes en lo que es el estándar de limpieza pública en todo el departamento. En un departamento que tiene una gran diversidad, y eso hace que sea una complejidad importante. Hay que adecuar los planes, los programas a las características de nuestro territorio. Canelones es Ciudad de la Costa, pero también es Bolívar, allá en el noreste. Canelones es la Costa de Oro, pero también es Las Piedras, es Pando y es Santa Lucía. O sea, esa diversidad hay que tenerla en cuenta, pero el objetivo es el mismo y las líneas de trabajo son el mismo. En este tema, además de la limpieza, lo que estamos buscando es generar estrategias de recuperación y valorización de distintos materiales. Convencido de que lo primero que tenemos que lograr es que las vecinas y los vecinos de Canelones incorporen un concepto que yo creo que se podría revisar y mejorar, pero que es muy gráfico, que es el de consumidor responsable. Esto es, cuando voy a adquirir, cuando voy a un supermercado, una tienda, un comercio, llevarme para casa lo que estrictamente entiendo que necesito, digamos, ¿no? Evitando ese mundo de embalajes y de materiales que después rápidamente se transforman en residuos. En segunda instancia, lo que estamos trabajando y mucho para que a nivel de los hogares, de los comercios, de las instituciones, de las oficinas públicas, de las escuelas, se generen estrategias de separación de estos materiales que desechamos con el objetivo de disminuir la cantidad de residuos. Ahí hemos estudiado, ustedes están viendo algunas imágenes, hemos estudiado la generación y la composición de los residuos del departamento. En lo que tiene que ver con la generación, sabemos que cada vecina o vecino de Canelones, en promedio, genera aproximadamente 800 gramos de residuos por día, un poquito menos de 1 kilo, de los cuales el 30% son materiales fácilmente reciclables, de distintos tipos de plástico, vidrio, distintos metales, cartón, papel. Por lo tanto, lo que venimos trabajando es un circuito para captar esos materiales y que automáticamente los residuos que se generan en cada hogar disminuyan ese 30%. Hoy tenemos unas cuantos miles de personas ya clasificando en su casa con un segundo contenedor domiciliario, un contenedor de tapa verde. Hoy hay camiones eléctricos que pasan a vaciar esos contenedores para que ese material se capte y vaya al circuito y a la industria del reciclaje. Pero además de eso, en ese estudio que les mencionaba, sabemos que aproximadamente el 20% de los residuos que generamos son residuos orgánicos sin procesar, crudos, sin químicos. Lo que hemos diseñado es una estrategia para captar, procesar y agregar valor, y esto es hacer compost a escala domiciliaria. La Intendencia está entregando, en coordinación con los municipios, las comisiones barriales, en fin, composteras, vermicomposteras, o sea, composteras con lombrices, para que en cada casa se haga ese proceso de compostaje domiciliario que le permite luego transformar esos residuos en un compost que puede utilizar en su huerta o en su jardín. ¿Qué vendría a Fíjense ser, que perdón la interrupción, pero quisiera ser más específico, ¿qué es esto del compostaje? ¿Cómo se bueno, puede eso es explicar? lo que nos permite es transformar los restos de verdura, de fruta, la gran cantidad de yerba que se genera en nuestro país, el té, el café, son residuos orgánicos, insisto, sin procesar, sin cocinar y sin químicos. Eso se le entregan, son 3 recipientes, ustedes lo están viendo en este momento, si yo no me Ajá. equivoco.
Sí. Sí. Hay una bandeja inferior que capta el líquido que se genera a partir del proceso de compostaje, se llama lixiviado, que luego con un proceso muy sencillo se transforma también en un fertilizante. En ese primer cajón que ustedes ven allí hay lombrices, nosotros entregamos un núcleo con lombrices. Las lombrices lo que hacen es ayudarnos a hacer más eficiente y más rápido el proceso de compostaje. Ahí ustedes están viendo las lombrices que entregamos. Sí. Y bueno, ese material que desechamos, orgánico, crudo y sin, o sea, sin procesar, sin químicos, se transforma luego de un tiempo en una tierra que nos gusta decirlo, porque en realidad es lo que nos cuentan los vecinos, lo que vemos en nuestra casa, de una tierra muy negra con olor a tierra mojada, que se transforma en un abono, en un mejorador para el suelo de nuestra huerta o de nuestro jardín. Ya hoy tenemos también varios miles de familias, de hogares, haciendo esto en su casa. Nuestro objetivo es universalizar esto, que en todo el departamento, en cada hogar, se clasifique los residuos en 3 fracciones. Vamos a llegar a tener 140.000 familias con contenedores domiciliarios y composteras, y vamos a mantener los contenedores públicos en las zonas céntricas de las ciudades más grandes y en las zonas turísticas. A esto se le suma un trabajo de las escuelas. La meta es llegar a 140.000 familias de canarios involucrados. ¿Hoy cuántas son, me dijo? Hoy tenemos con un contenedor 125.000 familias, con el primer contenedor, porque en Canelones lo que hemos hecho es ir en etapas, ¿no? Ir bajo una línea muy clara de hacia dónde queremos ir dando pasos paulatinos, evaluando y trabajando mucho con la población. Nosotros hacemos talleres previos con los vecinos, las vecinas, hacemos talleres virtuales. De hecho, en este momento estamos difundiendo un taller virtual sobre compostaje, porque hemos hecho los primeros estudios sobre la calidad del compost, que es muy buena. También queremos entregarle a vecinas y vecinos lo que son los datos de cuál es el aporte de estos programas a la disminución de los gases de efecto invernadero. Esto tiene que ver con la mitigación al cambio climático, el aporte que hace Canelones a la mitigación al cambio climático. O sea que bueno, vamos a llegar a 140.000 ya con 2 contenedores y la compostera, y en las zonas turísticas que les decía y en el centro de algunas ciudades, las más grandes, se mantienen contenedores públicos con ecopuntos, que son módulos muy grandes para recibir materiales reciclables, y la compostera se le entrega a todo el mundo. Así que es un cambio muy fuerte, que lo acompañamos con alguna locura que estamos haciendo, pero que estoy convencido que por ahora es una locura que hay que hacer, que es que no solamente tenemos reuniones previas en cada barrio, con el municipio, con las comisiones barriales, talleres, sino que además hacemos talleres virtuales como el de este miércoles, sino que además, y creo que hay gente del equipo de ustedes que lo sabe, lo vive, vamos generando grupos de WhatsApp en cada barrio. Tenemos miles de vecinas y vecinos, en esto nos ayudan mucho las comisiones barriales y los municipios, en grupos de WhatsApp para que cuando haya una duda, cuando haya un problema, la cercanía que generamos con nuestro equipo desde el gobierno departamental permita que nadie deje de compostar, que nadie deje de clasificar porque no supo cómo hacerlo o porque tuvo un problema. O sea que la cercanía para nosotros es clave, y la herramienta que hemos encontrado para hacerlo son los grupos de WhatsApp, que empiezan a funcionar en el momento que se entregan los equipos. Muy bien, tengo 2 buscadores que quieren hacerle consultas. Primero, Nadia. Leonardo, me quedo con esta parte del consumidor responsable, que además me encanta porque lo hago yo misma también, pero que pienso que es donde falla el círculo. En este caso tenemos a los consumidores responsables que pueden hacer toda esta primera etapa en su casa, pero después vamos a tener el resto de los residuos que vos mencionás en alguna de las partes de la gacetilla de prensa, estación de transferencia, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con el resto de la basura que no se puede compostar en casa o separar en casa o llevar a esos ecopuntos de venta que conforman el grueso de los residuos de la comunidad y que es muy importante? Fíjense que el objetivo nuestro es bajar a la mitad de los residuos que generamos en Canelones. Ustedes revisan la situación a nivel nacional, regional y yo diría a nivel global, no son muchas las experiencias con este resultado. Les voy a dar solo un dato. En nuestro país se ha estudiado por parte del gobierno nacional cuánto se está recuperando de materiales para reciclaje. Sabemos que de los materiales que se vuelcan al mercado, en Uruguay se está recuperando un poco menos del 5%. Hoy Canelones supera el 17% en lo que son los datos del primer trimestre, enero, febrero y marzo. ¿Esto quiere decir que estamos conformes y que ya llegamos? No. Esto quiere decir que falta muchísimo, pero que vamos en el buen camino, demostrar de que quizás Canelones no mueva la aguja de la problemática global,
pero sí podemos demostrar con esto que ustedes ven, con la participación de mucha gente, que para mí es la clave, el equipamiento fundamental, la logística, la inversión que hemos hecho una inversión de más de 24 millones de dólares en equipamiento, pero sin la gente estas cosas no funcionan, y bueno, llegar a disminuir en estos niveles los residuos que generamos, bajar a la mitad los residuos que generamos en un departamento como el nuestro, en un país que no tiene una trayectoria de trabajo en estos temas, me parece que para este periodo de gobierno es un objetivo bien importante. ¿Y con el resto de la basura? El resto estamos, por un lado tenemos 2 grandes plantas de compostaje en acuerdo público-privado, que lo que se hace es procesar los restos de poda y jardinería a gran escala, y con el resto estamos con un proyecto, teníamos ahí una solución para la disposición final de los residuos de Canelones, y ahora estamos trabajando con el gobierno nacional y con otros actores un proyecto que permita valorizar gran parte de lo que llega a disposición final. Pero sin duda, la apuesta de Canelones, que está dentro de lo que hoy son nuestras competencias directas, es disminuir en origen los residuos que generamos. Y esto, insisto, está puesto el énfasis en los hogares, en los comercios, en las instituciones, y le doy un dato, estamos trabajando en 170 escuelas con estos mismos programas. O sea, niñas y niños desde muy baja edad están aprendiendo en el aula con nuestro equipo de educación ambiental. Ahora el 27 tenemos un encuentro de la red departamental, se llama Nodo de Educación Ambiental de Canelones, donde hay muchísimas instituciones para trabajar estos temas. La educación ambiental es clave, es fundamental para cambiar pautas culturales que permitan sostener este cambio de modelo. No, y además si se toma al contribuyente como un actor más y protagónico de la cadena. Antonio Maeso quiere hacer un comentario y con esto cerramos. Antonio. Hablando de protagónicos, yo soy uno. Justamente y quisiera hacer 2 reconocimientos y una pregunta. Primero, el reconocimiento de que la mecánica utilizada por la Intendencia de Canelones porque no es fácil, tantas personas que se lleven los potes y demás de los 2 colores, fue muy buena, muy ágil y muy racional, muy razonable en los tiempos correctos. Y lo otro es la actitud proactiva de Leonardo Derú. Estamos justamente en un grupo de WhatsApp que se llaman Hogares Sustentables. No sé si todos se van a llamar igual, pero yo estoy ahí y recibo casi que periódicamente, yo me imagino que a veces con paciencia, pero a Leonardo Derú metiendo aclaraciones de un montón de cosas al respecto. Así que ese reconocimiento también, la parte proactiva de Leonardo. Y la pregunta es, cuando fuimos a levantar los potes estos, que uno tiene tapa verde y el otro tiene tapa negra, ahí había una opción de llevar el compost. ¿Cuánta gente dijo sí? ¿Cuánta gente dijo no? Porque armar un compost, yo te aclaro, yo me traje el pot. No entendí un pomo, no sabía, me metí en YouTube para ver qué era el compost, le pedí a mi hija, viste que los jóvenes son más, todavía no lo arranqué, pero está bueno, pero ¿cuántos se metieron en ese mundo, digamos, el total de gente que tenía propuestas? Bueno, primero gracias Antonio, y lo primero es que hay un equipo ahí en los grupos que todos se llaman Hogares Sustentables porque es una forma de ubicarlo rápido, y después le agregamos el barrio al que pertenece. Ahora este fin de semana sumamos a 400 vecinas y vecinos de la zona rural, de Las Piedras, del Colorado, y sumamos a más de 1000 familias del barrio Ancina, Las Piedras. Este fin de semana que viene vamos a estar sumando unas 300 familias de Pando, y si terminamos de concretar lo que estamos planificando, más de 2000 familias de Sangrilá. O sea que seguimos extendiendo, nos va a llevar gran parte del periodo de gobierno, pero seguimos extendiendo a todo el departamento. Las composteras se las llevan, creo que es el desafío más importante, se la llevan, yo diría, un 70-80% de las familias que retiran el contenedor, y tenemos claro que eso hay que sostenerlo, y por eso lo de los grupos de WhatsApp, fundamentalmente por eso, porque no podemos darnos el lujo de que alguien empiece a compostar, que hay que darle un poquito de bolilla a unos seres vivos, que son las lombrices, que nos ayudan y mucho, que hay que darle una atención de unos 10 minutos por semana. Entonces lo que hacemos son estos cursos, como que vamos a hacer ahora este miércoles. Tenemos nuestro equipo de WhatsApp haciendo encuestas, mandando materiales, en fin. Vamos a hacer y seguir haciendo mucho trabajo para sostener esto que requiere un cambio cultural, pero termino con esto. Leí hace pocas horas, me hacían llegar un colega de ustedes
un artículo del País de Madrid hablando justamente de la necesidad de avanzar en estas cosas. Estamos convencidos que hay que ir por acá. Los resultados que tenemos son interesantes, pero falta muchísimo y hay que seguir trabajando. Y ese trabajo necesariamente tiene que involucrar a la gente y es lo que estamos poniendo el énfasis mayor. Muy bien. Leonardo Herú, director general de Gestión Ambiental de la Intendencia de Canelones. Muchas gracias por esta entrevista en Buscadores. Un gusto, como siempre, las órdenes.